¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Alma Yesenia Peña Hernández y les saludo con mucho gusto en este nuevo episodio de Café con Derecho, tu cita legal con shot extra de aprendizaje jurídico. Hoy estamos desarrollando el capítulo número 37 desde INDECAJ, desde Café con Derecho, y hoy es lunes 20 de octubre. Qué rico, vean, está avanzando este año, lunes 20 de octubre. Muy pronto seguramente estaremos transmitiendo desde diciembre, en fechas decembrinas, todo muy agradable. Y como ustedes saben, conforme avanzan los meses, conforme avanzan los días, avanzamos también en los temas. Hoy me da mucho gusto contarles que el nombre de este episodio es Oralidad y Teoría del Caso en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Esto es muy interesante porque, como seguro ustedes saben, principalmente nosotros nos dedicamos a episodios en materia penal, pero de poco en poco vamos transitando aquí también a episodios en materia civil y vaya, de otras materias. Y para eso, ¿quién mejor que me puede acompañar en el cafecito de esta mañana que el maestro Saúl Ferman Guerrero? Quiero contarles que él se desempeña como juez civil del Poder Judicial en el estado de Hidalgo. Así que, maestro Saúl, muy buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo? Hola, maestra Yesenia, qué gusto saludarte, muy buenos días tengas tú, todo tu auditorio y muchísimas gracias. Un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias, maestro. Qué bonita energía para saludar en esta mañana del lunes 20 de octubre. Y pues bueno, tengo que contarle también respecto de la dinámica de Café con Derecho, porque les contaba a varios de ustedes y además de verdad me da mucho gusto y doy la bienvenida a varias personas que se incorporan a esta dinámica de Café con Derecho y que se incorporan a nuestro grupo de WhatsApp, al Zoom y a todo esto. Acá se trata de platicar de café, de tomar cafecito y de hablar de un tema particular como lo es hoy, el de oralidad y teoría del caso. Entonces, tengo que empezar preguntándole, perdón, al maestro Saúl, ¿toma café? ¿Le gusta tomar café o no? ¿O es de los de té u otras bebidas, diferentes? Iba a decir Yo, raras, pero lo dejemos en diferentes. yo no vivo sin café, Alma, yo no vivo sin café. Lo primero que hago todos los días al llegar a la oficina es poner café. Tengo un proveedor de café, es un señor que cultiva el café y me trae cada 15 días café de la Sierra de Puebla y tengo ya como 6 años comprándole, eso sin contar el café que generalmente me obsequian o por ahí de repente veo o me traen de algún otro país. Me gusta mucho tomar café y estamos todo el día tomando café y Otras. además negro. No, o sea, digo, no entiendo el café. A lo mejor un lechero en la parroquia y ya anoté el gol, pero fuera de esos casos, la verdad es que negro. Muy bien esa aclaración. Es de los míos entonces, es de los nuestros en este club de no arranca la mañana sin café, ¿no? Necesitamos café, un buen y un rico cafecito para iniciar el día. Y por supuesto, yo también parto de ese punto de sin azúcar. En mi tierra se estila mucho el café con piloncillo y cosas así, pero yo no puedo. Cuando le estoy dando el trago es así como que Dios, esto está muy dulce. No se puede. Ajá, ok, otra pregunta interesante para conocer, porque bueno, es que ustedes ven trajeadísimo y listísimo al maestro Ferman, pues por cuestiones de horario, porque seguramente ya está listo para que terminando Café con Derecho se ponga a trabajar, pero otra pregunta muy común que hacemos en el programa a nuestros invitados es, ¿cuántas tazas de café necesita Ferman para iniciar el día, para arrancar? Es que el día lo acompaño con el café, o sea, me tomo una taza de café y he empezado ya el día. Entonces, podríamos decir que una, pero lo cierto es que es taza tras taza. Muchas tazas. ¿Hasta qué hora del día? O sea, después No de sé, mira, la tarde. yo creo que sí deben ser unas 5 tazas al día. No demasiadas porque tampoco es bueno para el cuerpo, todo en exceso es malo. Aquí en la oficina serán unas 3, 4 tazas de café y luego en la noche también un café, ¿por qué no?
Ok, muy bien, muy bien. Me encanta eso. Gracias por compartir. Vamos entendiendo también. Cuéntenos en el chat de Zoom, por favor. Quiero saber quiénes, quiero identificar quiénes son los que aún de noche, porque ahí sí yo me separo, ¿eh? Identifíquense los que de noche también dicen más café para estudiar este asunto, en Chiapas también dicen una taza de café para dormir. Eso a mí se me hace sorprendente porque digo, ¿cómo voy a tomar una taza de café para dormir y yo ya no podría Sí, dormir? ¿por qué no? Ay, sí. Yo digo, el café es a un lado de en mi buró y estoy tomando café. ¿Para dormir también, maestro? Sí, claro, por supuesto, no puedo dormir sin haberme tomado previamente una taza de café. Ya ven, por favor, identifíquense esas personas también que la última taza de café para dormir, yo ahí sí me rajo con usted. A- Acá en el estado de Hidalgo hay una zona que lamentablemente con los últimos fenómenos atmosféricos se ha visto grandemente afectada, que es la zona de la Sierra y la Huasteca. En la Huasteca hay mucho calor, están a nivel del mar, es tropical totalmente, a veces se llegan a temperaturas de hasta 50 grados, pero no importa, o sea, tú llegas y te ofrecen café y Ah, tomas sí. café, no importa la temperatura. Sí, ese mito es bueno también, ¿no? De que si te quieres templar, yo lo había escuchado, pasa aquí en la costa y me tocó también un tiempo trabajando en Guerrero. Un saludo aquí para todos los amigos de Guerrero que están conectados. Dice el maestro Ferman que si te quieres templar, me acuerdo mucho de eso, ¿no? Te quieres templar, toma un café bien caliente. Y me acuerdo que las primeras veces yo decía, ¿cómo templar con un café bien caliente? Pero sí pasa también. Pues no sé si sea templarse o no, pero es lo que acostumbran. Sí, son bonitas esas costumbres. Luego le haremos llegar también un cafecito chiapaneco. Y saludo con mucho gusto, querido amigo William. Saludos en Facebook y a todas las personas que están por aquí conectadas. Mi querido William aquí en San Cristóbal, a Mario en Puebla. Y bueno, ya saben, siempre pónganme ahí, por favor, Fabián en Tlaxcala, a todas las personas desde donde están conectadas. Me da mucho gusto saludarles, insisto, en estos últimos días de octubre. Muy bonito día. Y pues, maestro Ferman. Tenemos tema hoy en materia civil y yo tengo que confesar que yo siempre digo de broma, pero no broma, de broma, pero no broma. Aquí, en mi caso en particular, soy súper penalista, le pego muy poquito a temas civiles, de broma digo que no podría, de broma, pero no broma digo que no podría ni divorciar a mi mejor amigo, ni... ni aunque fueran en los mejores términos ambos. Pero tenemos nuevo código, vaya, Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en México. Y no me dejará mentir que muchas figuras y muchas cosas son como similares en materia penal, en materia civil, ahora que vienen con este Código Nacional. Y me alegra mucho notar ahora que para las personas que litigan en materia civil, creo yo que es una bondad justamente tener un código nacional, ¿no? Porque antes tener un código por estado, pues era un rollo. O sea, imagínense cuándo voy a poder ir yo a saludarlo al estado de Hidalgo y a poder litigar ahí si tuvieran sus propias leyes y en lo que me tomo el café y en lo que leo el código de Hidalgo, pues sería complicado. Bondad es tener código nacional. Ahora, bondad es también compartir estas cuestiones de oralidad y de teoría del caso, ¿no? Porque creo que podríamos partir de ese punto, maestro. ¿Qué opina usted? ¿Bondad también compartirlo? ¿O complicadísimo tener, si ya tenemos suficiente con esta cuestión de criterios entre la parte norte y regionales, ¿no? La parte sur del país, imagínese si todavía siguiéramos teniendo códigos estatales y este tipo de cuestiones. Ahora lo compartimos y está bien porque creo que es ir compartiendo, ¿no? Estas tazas de café y esta homogeneidad en cuanto a los temas, o ¿qué le parece? ¿Cómo nos vamos tomando este café? Bueno, yo creo que todos tendríamos que estar de plácemes en el país con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que dicho sea de paso, y
Y mi formación originalmente fue penalista, ¿no? Azares del destino. Incluso yo estuve trabajando como criminalista en la Procuraduría. Mm. Por azares del destino, caí desde hace muchísimos años exclusivamente en la materia civil familiar y ha sido el desarrollo profesional y académico durante los últimos 25 años. Y digo que estamos de plácemes porque efectivamente 32 códigos más el federal ya no respondían a la realidad del país en un mundo globalizado, en un mundo en el que podemos comunicarnos como ahorita, en este momento, a grandes distancias, personas de todo el país. Pensar en 32 legislaciones distintas con sus propios tópicos, sus propios plazos, algunas instituciones sí, algunas instituciones no, pues ya era inadmisible. El Código Nacional surge a partir de los diálogos por la justicia cotidiana, promovidos por allá del 2014, donde el resultado, pues todos lo podíamos anticipar, una justicia retardada, una justicia cara, una justicia compleja, una justicia a la que no le entendía el justiciable. Y aquí hay un punto bien interesante. La formación del jurista, bueno, del abogado en México es muy defectuosa, ¿sí? Es acartonada y se rige por esta idea positivista de todo está en la ley y si no lo dice la ley, pues entonces no existe. Y había necesidad de este cambio, sobre todo en ese paquete de reformas que en 2017 se mandan al Congreso, en el que el Congreso establece tres reformas principales. Artículo 16 de la Constitución, el mandato escrito y fundado y motivado puede satisfacerse con la videograbación, ¿no? En el registro de la audiencia donde la autoridad judicial emite su resolución, pues ahí entonces queda cumplimentado el 16 constitucional. Otro, la facultad exclusiva del Congreso de la Unión para emitir la legislación única en materia procesal, en materia civil y familiar, ¿no? Expropiándola a los estados y dejándola al Congreso, tal y como ocurrió en la materia penal. Y la tercera gran reforma es la del 17 constitucional, ese tercer párrafo del 17 constitucional que te dice, en la solución de los conflictos, de los procedimientos jurisdiccionales, la autoridad deberá privilegiar la solución del conflicto por encima del rigorismo, formalismo procesal. Y esto nos cambia, ¿no? Un poco la dinámica, porque entonces, o muy mucho la dinámica, porque entonces nos dice, autoridad, deja de hacerte pato, deja de estarte poniendo obstáculos y restringir el acceso a la justicia a través de formalismos rigoristas, donde si no se cumple con este punto del código, entonces no avanzamos, ¿no? El proceso jurisdiccional tiene un fin, que es solucionar un conflicto, una controversia. Ojo, no siempre con la verdad, ¿no? Algo con lo que Michele Tarufo constantemente peleaba. Decía, bueno, si se trata nada más de una competencia como de fútbol, pues no me acomoda, ¿no? Y los abogados tenemos miedo a la verifobia, tenemos miedo a la verdad. Dice, pero finalmente nuestro sistema jurídico es así. Es decir, el proceso es para solucionar un conflicto, una controversia. Y con el rigorismo del proceso escrito, convertimos el proceso jurisdiccional en un fin en sí mismo. No un medio para lograr el fin de la solución del conflicto, sino un fin en sí mismo, en donde el juzgador constantemente está a priori velando porque el procedimiento se siga tal y cual lo dice el código, ¿no? Y esto rompe con principio de contradicción, esto rompe con este objetivo del 17 constitucional. Así que el crear un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que además tenga como eje fundamental la oralidad preponderante, porque se conservan procedimientos escritos, la primera fase de todo procedimiento de controversia en el código es escrita, pero privilegia la oralidad como la forma de incorporar los medios de prueba al procedimiento, la manera en cómo se van a comunicar las partes con el juzgador en el sistema de audiencias, la manera en cómo el juzgador comunicará su sentencia para que el justiciable entienda por qué ganó o por qué perdió, porque en muchas de las ocasiones el justiciable simplemente escucha a su abogado decir, pues ganamos o perdimos, pero no puede leer la sentencia y si la lee no le va a entender porque tiene un lenguaje mega elevadísimo, son 50 cuartillas y no le entiende el justiciable, no le entiende el abogado y a veces ni el propio juez le entiende lo que escribe. Entonces, esta oralidad, esta transmisión de las resoluciones de la autoridad judicial, incluso en la etapa de ejecución,
sin duda va a significar un avance muy grande. Y además nos supone un reto. El reto de ahora sí pensar el litigio de manera estratégica. Dejar de hacer lo que hacemos todos los días, de que así como llega el cliente y nos platica todo y ponemos la grabadora con el celular, te platica toda la historia y así la vas a estampar en el escrito de demanda, sin que seas tú el abogado, para eso te contratan, quien va a elegir los hechos relevantes conforme a la norma jurídica, va a identificar qué hechos realmente tienen pruebas fuertes, qué hechos tienen pruebas débiles o qué hechos de plano no tienen prueba, y llevarlo a un procedimiento mediante proposiciones que verdaderamente se puedan probar y que de manera estratégica pueda ilustrar al juzgador de esa parte de su historia, de esa versión de su propia historia, para poder llegar a una sentencia favorable y que no estemos, como se acostumbra el día de hoy, en la que todo lo que le pedimos al cliente, todo lo aventamos al juzgador, ¿no? Y lo malo es que en México también la persona juzgadora tiene la mala costumbre de admitir todos los medios de prueba y decir, hasta la sentencia será cuando decidiré qué me sirvió y qué no. Pero eso, ¿a qué nos da lugar? A que existan procedimientos, incluso de materia familiar, que son de 2, 3, 4 tomos y son interminables, ¿no? Entonces esas son las grandes ventajas que vamos a tener con este Código Nacional que incorpora la oralidad preponderante y que ahora nos exige justamente trabajar con base en una formación estratégica a través de la teoría del caso. Claro, trabajar con estrategia, que eso me parece muy puntual también, y que justamente la idea de este episodio es obviamente movernos entre la principal temática que es oralidad y teoría del caso. Y ya saben, en mi experiencia de la parte penal y aprenderemos hoy del maestro Saúl Ferman. Em, la otra pregunta que le haría, maestro, es, o sea, además de esta introducción que nos ha dado, ¿estamos de acuerdo en que, digamos, los elementos, características y la forma de elaborar la teoría del caso es indistinta de la materia? Porque eso es algo que yo compartía también con otros alumnos en algún momento. Es decir, si tú vas a litigar un asunto en materia laboral, en materia civil, en materia penal, en la materia que sea, tienes que elaborar una teoría del caso, tienes que tener una teoría del caso porque justamente usted hace unos momentos hablaba de estrategia, por ejemplo, ¿no? Entonces, compartimos esta cuestión, creo, estamos de acuerdo y si no, seamos contradictorios desde ya para analizar en qué punto. Indistintamente, o sea, eso es lo bonito del estudio y de saber, ojo aquí, por favor, a las y los alumnos que están estudiando ahora teoría del caso. Igual y tienes que saber los elementos, igual y tienes que saber las características de la teoría del caso y todas estas cuestiones en lo que litigues, ¿no? En la materia en la que estés, porque creo que sí sería muy desafortunado pararte frente a un caso sin teoría, pararte frente a un caso sin estrategia, ¿no? Ok, lo cierto es que aunque no la llamemos teoría del caso, por ejemplo, nuestros ordenamientos procesales en materia civil, familiar, mercantil, de una u otra manera nos están llamando a que lo hagamos de esa manera, porque desde el escrito inicial de la demanda, las partes de la demanda tienen una parte fáctica, que son los hechos, una parte jurídica, que son los fundamentos de derecho, y el ofrecimiento de medios de prueba. El problema es pensar que la teoría del caso surge a partir del procedimiento, del tipo de procedimiento. Por ejemplo, en materia penal, el juez de enjuiciamiento no conoce de la teoría del caso sino hasta la audiencia de juicio, porque en teoría no conoce nada de la investigación previa, la investigación del Ministerio Público, la investigación con control judicial. En teoría, solamente hasta que llegan las partes y le exponen vía alegatos de apertura su teoría del caso, es decir, qué van a demostrar. En materia civil, en materia familiar, va a ser desde el escrito inicial de demanda y no va a haber un juez diferente. En la Ciudad de México estaban proyectando tener jueces para fase postulatoria y luego otro roster de jueces para fase preliminar y luego otro roster de jueces para audiencia de juicio. No sé si lo vayan a hacer así. La mayor parte de los estados no van a tener los presupuestos para eso, ¿no? Y entonces,
El mismo juez que conoce del escrito inicial de demanda, contestación, reconvención, conocerá de la audiencia preliminar donde se depurará el proceso, el debate, se admitirán pruebas, se prepararán y conocerá de la audiencia de juicio donde se van a recibir. Y ahí mismo dictará sentencia. Pero el punto es que la teoría del caso se construye en el momento en que llega tu cliente y te dice, oye, firmé un contrato, no me han cumplido con el contrato y quiero demandar. O que llega tu prospecto de cliente y te dice, me acaban de emplazar para esta demanda, mira, aquí está mi contestas, mis copias, las copias de la demanda y de los documentos y quiero que me asesores para que pueda yo contestar. A partir de ese momento se construye la teoría del caso. ¿Dónde la vaya yo a proyectar en el proceso? Eso ya es lo de menos. Lo que la regla procesal me indique, ¿no? Insisto, si voy a hacer en materia civil y familiar con el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, mi demanda tiene que estar construida en función de esa teoría del caso. Yo ya debí construir antes mi teoría del caso. Yo ya debí tener antes mis medios de prueba. Incluso siguiendo un poco el esquema argumentativo de Stephen Toulmin. Decía Toulmin, en este proceso argumentativo. Está tu base, ¿sí? Que son tus hechos, está y la tesis a la que quieres llegar, que es la sentencia. Y para poder llegar de la base a la sentencia, necesitas garantías, que son los artículos, ¿sí? Los fundamentos de derecho, el respaldo, que es la justificación de esos artículos, la jurisprudencia, teoría, etcétera. Pero además, decía Toulmin, tienes que analizar las posibles refutaciones, es decir, ¿cuál va a ser la posición que asume tu contrario? ¿Qué hechos son los que respaldan a tu contrario? ¿Qué medios de prueba puede tener tu contrario a su favor? ¿Sí? Y con eso determinar la modalidad, el calificador modal, es decir, la mayor o menor probabilidad de que ganes, o si no, mejor, búscate otra técnica, ¿no? Vete a buscar la mediación, etcétera. Todo eso se proyecta a través del procedimiento, se crea antes del procedimiento, ya lo debes de tener construido antes del procedimiento, y dependiendo de cada materia es que lo expondrás, ¿no? En materia penal será hasta la audiencia de juicio, pero en materia civil y familiar pues será desde tu escrito inicial de demanda. Y si tú ya vas a ofrecer medios de prueba en tu escrito inicial de demanda es porque tú ya cuentas con los medios de prueba. No vas a hacer lo que hoy mucha gente hace. Yo ya elaboré mi demanda, ofrezco mis medios de prueba y le digo a mi cliente, oiga, necesito que me consiga 3 personas que me sirven como testigos. A ver, o fueron testigos o no fueron testigos y San se acabó. Y esto tiene también que ver un poco con el ejercicio ético de la abogacía. Uno, al construir la teoría del caso con base en lo que los clientes nos dicen, uno tiene que ser lo suficientemente honesto para decirle al cliente, no tienes la razón. Podemos Claro. ir a juicio y podemos jugar a un error del contrario, pero si el procedimiento sigue su cauce normal, si la contraparte hace su tarea, no vas a ganar porque no te asiste la razón. Porque tienes hechos que a lo mejor no podemos probar. Ah, oye, qué bueno, sí tienes toda la razón, qué mal que no te han cumplido, tienes toda la razón, vamos a demandarlo y ya pagaste, ¿verdad? ¿Tienes tu recibo? No. ¿Cómo que no tienes tu recibo? Pues no, es que no me firmó nada. Bueno, ¿quién te acompañó el día que fuiste a pagar? Nadie. ¿Cómo que nadie? No, es que me dijo que lo urgía. Bueno, ¿y había alguien más? No, nadie. ¿Qué vas a ofrecer? ¿Una declaración de parte donde el otro cínico va a venir a decir que no, que nunca recibió el pago? Hay un dicho, los refranes recogen las máximas de la experiencia. El que paga mal paga 2 veces. Entonces, francamente con tu cliente, no tienes forma de mostrar tu último pago, discúlpame. Podemos traer 20 testigos, con un contrainterrogatorio nos los van a echar abajo. Entonces, tenemos que ser lo suficientemente sinceros, auténticos con el cliente y decirle, no tienes las de ganar. Ahora, muchos de los que nos están escuchando van a decir, sí, el problema es que el cliente quiere escuchar que sí va a ganar. Y entonces, cuando yo le diga eso, me va a decir, ah, sí, yo le llamo después y va a llegar hasta encontrar un degenerado que le diga, sí, vamos a ganar y dame 150,000 pesos y yo conozco al juez. Que eso es algo, insisto, que tiene que cambiar. Fíjate lo que significa entrar a este sistema de oralidad, primero con el penal, o primero con el mercantil, el penal, laboral, y ahora con el civil y familiar. Cambiar la manera en cómo los abogados, las abogados ejercemos el derecho. Es una deconstrucción de la abogacía y un volver a construirte, teniendo como principios éticos, ¿sí? La buena fe y la lealtad procesal, que son principios que están establecidos en el artículo 7 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
Sí, claro, totalmente de acuerdo con estas cuestiones de teoría del caso y que, a ver, partamos de una cuestión, por ejemplo, teóricamente hablando, Ujú. justamente la teoría del caso tiene características y se dice que esas características nos guían por el camino, dicho así, nos guían por el camino de que la teoría del caso tiene que ser lógica y coherente, ¿no? También hay cuidado, ¿no? Con este tipo de cuestiones que también el maestro Ferman nos señalaba de una cosa son lo que los clientes quieren y por dónde quieren guiarte y otra cosa es por donde verdaderamente podemos en este camino. Entonces, características de lógica, coherente, una teoría del caso creíble, una teoría del caso única, porque justamente suena y es peligroso ir, digamos, picando, ¿no? Por distintas teorías del caso, tendría que ser única. Esta teoría del caso tiene que ser clara. Y quiero tocar el tema ahora, maestro Fermán, sobre la característica de la flexibilidad en la teoría del caso. Porque, por ejemplo, a mí me pasa en materia penal. Y saludo con tanto gusto a varios alumnos que veo aquí. Les voy a dar, diría mi querida Cris, puntos extra para los alumnos de la materia que están ahora conectados también, que se pararon súper temprano hoy en lunes para estar en esta transmisión. A mí me pasa mucho que, por ejemplo, en materia penal, los alumnos preguntan, oye, Alma, ¿y hasta cuándo justamente te da, hasta cuánto te alcanza la flexibilidad en la teoría del caso? Dicho, ¿hasta cuándo podrías cambiar tu teoría del caso, ¿no? En mi materia, ¿no? En la parte penal. Y cuando volteamos a ver en las reglas probatorias, en las reglas procesales de este mundo penal, encontramos que incluso hasta en etapa de juicio oral, en el alegato de clausura, y digo Sí. hasta bien preocupada, ¿no? Hasta allá, hasta aquel momento, puede cambiar la teoría del caso. ¿Y por qué se dice que puede cambiar? Porque es incluso hasta en el alegato de clausura cuando el Ministerio Público, por ejemplo, podría variar la pretensión que tiene. Y traigo esto a colación porque usted señalaba un ejercicio ahorita en la intervención anterior que tuvo cuando dijo, bueno, es que nosotros desde el primer escrito, perdón, ahí van las pruebas, ahí va la pretensión, o sea, desde un principio pareciera ser que no es cafecito con leche, es un expreso el que te tomas y te paras enfrente con un café bien robusto respecto de tu teoría del caso. Entonces hago esa misma pregunta, querido maestro Saúl. En el caso de ustedes en la materia civil, ¿hasta qué momento les da esa liguita de la flexibilidad en la teoría del caso y hasta qué momento podría variar la teoría del caso, aclarando a todas las personas que nos escuchan ahora que esa variación también pues no es extrema, ¿no? O sea, no quiere decir que te brincas totalmente de un tema a otro, sino que es como liguita apenas que estiras poquito. Y que igual y si le quiere entrar a esa aclaración también, maestro, porque ay, luego piensan que es como brincar de una cosa a otra con locura y pues no es por ahí, ¿no? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que en materia penal hay una restricción bien interesante. Eh, eh, los elementos del delito ahí están y no los puedes cambiar, ¿no? Es decir, y tienes un estándar de prueba muy alto, es el más alto, más allá de todo algo razonable. O justificas correctamente, suficientemente con medio de prueba, el acto, el hecho, el acto jurídico, la conducta, etcétera, o no te va a dar, ¿no? Yo creo que es uno de los grandes problemas. Me encanta cuando veo en redes sociales, ¿no? Sobre todo abogados jóvenes, despacho jurídico dando resultados, auto de no vinculación a proceso, sentencia absolutoria. Y luego me pregunto yo, o te dicen litigio de alto impacto, ¿no? Ignoran lo que es el litigio de alto impacto. Eh, y te preguntas, ¿cuántos de esos casos son consecuencia de una deficiente investigación del Ministerio Público o de una deficiente conducta procesal de litigación por parte de la parte acusadora, ¿no? Que aquí tenemos esa situación, que solamente tienes una parte acusadora, que es Ministerio Público. Acá tienes a bola de gente de todas las clases, profesiones, oficios, etcétera, peleándose. Mira, en materia civil, en cambio de lo penal, en materia civil decimos que la litis es cerrada.
significa que yo no puedo variar ni pretensiones ni los hechos de la litis una vez que la parte demandada ha dado contestación a la demanda. A partir de ahí se fija la litis. La parte demandada tiene a su vez la facultad, el derecho de contrademandar a través de la reconvención pretensiones que sean relacionadas con el litigio que primeramente planteó su contrario. Y al demandar, se convierte, ¿no?, ahora en actor también, la parte contraria, que era actor, ahora demandado también contesta, y ahí se fija la segunda litis, cuando existe reconvención, cuando existe contrademanda. Y en la audiencia preliminar, que ustedes también lo deben saber, existe esta posibilidad de llegar a acuerdos sobre hechos no controvertidos, llegar a acuerdos probatorios y depuramos la litis. Y hasta ahí decimos que la litis queda perfectamente fijada. Entonces, no hay posibilidad de que las partes alteren esa litis. Puede haber prueba superviniente, pero respecto de los hechos de la litis. Lo que sí puede hacer el juzgador es, al momento de dictar sentencia, invocar todas las actuaciones judiciales que obran en el expediente y que se desprenden de los medios de prueba aportados en las audiencias y llevar a cabo todas las inferencias lógicas para, en su caso, determinar presunciones legales, humanas, etcétera, que a lo mejor aportaran otros elementos que no fueron expresamente planteados por las partes, pero que se desprenden de esa actuación procesal, pero siempre relacionados con la litis original, ¿no? Entonces, no podríamos hablar de una modificación como tal a la teoría del caso, ¿de acuerdo? Sí permite, a ti como litigante, una vez que planteaste tu teoría del caso, eh, el avance en las etapas procesales, la conducta procesal de tu contraparte y el desahogo de pruebas sí te va a permitir evaluar situaciones que se van presentando en el andar del proceso y tomar las mejores decisiones que sean posibles para que, con base en ese resultado de lo actuado, pues no resulte tan afectado tu cliente, alcances las mayores pretensiones que habías planteado originalmente y lo expongas en tus alegatos de cierre. Pero insisto, sigues manteniendo la misma litis. Te estoy reclamando una rescisión de contrato por falta de pago de 3 mensualidades, ¿no? De una renta. Y la otra parte afirma que sí pagó y exhibe un recibo que está sujeto a una impugnación y a una prueba pericial para determinar si la firma es del arrendador o no. Ahí está la litis, ¿de acuerdo? En materia familiar nos vemos de una manera distinta. Materia familiar, por la naturaleza de los derechos sustantivos, procedimientos de orden público, de entrada el principio de contradicción no opera a plenitud. La autoridad judicial tiene amplias facultades para conocer la verdad material de los hechos ocurridos, de tal manera que la autoridad judicial puede libremente preguntarle a las partes, puede libremente preguntarle a los testigos y puede libremente preguntarle a los peritos. Y además, si llego al final de mi audiencia de juicio y advierto que ya hicieron su labor de litigación las partes y aún así me faltan elementos para determinar a lo mejor el monto de los alimentos, yo de oficio ordeno la práctica de nuevos medios de prueba y no dicto sentencia hasta que no tenga esos medios de prueba. Y esto también permite el ampliar la litis. El código se refiere a una forma particular de ampliar la litis. Cuando el juzgador ya dicta sentencia y dice, si de los medios de prueba aportados en la audiencia de juicio, la existencia de nuevos hechos que no hayan sido invocados por las partes, pero resultan importantes para la toma de la decisión, el juez los toma, los refieren a sentencia y con base en ellos y en los demás planteamientos que son las partes, toma una decisión a través de su sentencia. Esa es una forma. Otra que siempre ha existido, pero que la verdad es que no saben cómo incorporarla, y muchos jueces son muy cuadrados, es que si surge, mira, cuando tú demandas en materia familiar, los hechos no se quedaron ahí. La familia sigue en su dinámica. Siguen generándose alimentos, siguen generándose relaciones entre padres, madres, hijos, y sigue habiendo conflictos. Y muchas veces esos conflictos pueden ser igual o más trascendentales de los que dieron motivo al juicio. Y dar
pie a nuevas causales, a lo mejor de suspensión de patria potestad, de pérdida de patria potestad, de aumento o disminución de alimentos, etcétera. Entonces, cualquiera de los litigantes de manera incidental puede llegar con el juez, estamos a mitad del procedimiento, ya estamos para audiencia de prueba, y a lo mejor llegar y decir, ¿sabes qué, juez? Vengo a ampliar la litis. Y con ello modifico mi teoría del caso también. ¿Sí? ¿Por Ujú. qué voy a ampliar la litis? Porque se suscitaron estos nuevos hechos. Y estos tienen relación con estos hechos que originalmente te planteé en mi escrito inicial de demanda. Entonces, de forma incidental, los incorporo, ofrezco medios de prueba, se le respeta el derecho de contradicción a la contraparte, se lleva a cabo una audiencia especial y quedan incorporados al juicio. Entonces, por necesidad, mi teoría del caso ha cambiado. Porque no solamente tengo un elemento fáctico, sino que ya tengo otros más que estoy incorporando para ser objeto de la prueba y relacionarlos con la teoría jurídica. Claro, y que me encanta este último punto que al menos yo considero aclaratorio en la parte de decir, si bien es cierto, pudieran haber hechos, ¿no? O proposiciones, como decimos, proposiciones fácticas que se suman a esta modificación tal vez de la partitura inicial respecto a la modificación a la Ujú. teoría del caso, tienen que ser como por algo extra que pasa en el caso y no estará de acuerdo, maestro, como No con por omisiones. exacto, ¿no? O no por irresponsabilidad o como decir, ay, me quedo con la mitad de la información de lo que el cliente me dijo, o como pasa también en materia penal y algo que yo critico mucho, con ineficaces, ineficientes tomas de entrevista, por ejemplo, a las víctimas. Ahora que mencionaba asuntos por ejemplo, pensemos en violencia familiar. Ay, qué delicado sería, o sea, tienes una víctima de violencia familiar y con flojera le sacas la información a la víctima y no sé, tiempo después, ay, no le pregunté tal cosa, ¿no? Y vamos con las ampliaciones de declaraciones y este tipo de cuestiones. A ver, aclaremos aquí también a todas las personas que nos acompañan, por favor, también hay que ser responsables respecto de esta construcción en la teoría del caso y querer hacerla bien desde el inicio, ¿no? Y hacerla bien desde el inicio y no, o sea, no porque la flexibilidad me dé, entonces a hacerlo con irresponsabilidad al respecto. Dice el Manual de Litigación Civil del Centro de Justicia para las Américas, el CEJA, que la teoría del caso no es una muletilla para el postulante descuidado. Es decir, la teoría del caso no puede servir como pretexto o no puede ser utilizada de ninguna manera para que el juzgador supla las deficiencias en las que incurre el postulante a la hora de plantear su caso. Sí, 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 por supuesto. Y ahora que habla de menciones también en teoría del caso, vamos a un breve comercial. Por favor, no se desconecten, pero vean con mucha atención esta información valiosa que tenemos de parte de Indecaj para ustedes. Y quiero, volviendo a hacer una pregunta interesante para usted, maestro. Yo aprovecho para recargar café. Vamos también todos a recargar cafecito. Adelante, Adrián, por favor.
¿Qué tal? Estamos en un nuevo episodio de Café con Derecho y hoy me da mucho gusto tener como invitado muy especial al maestro Saúl Ferman Guerrero y estamos platicando en esta ocasión de oralidad y teoría del caso. Me da mucho gusto que el maestro Saúl Ferman lo haga desde su experiencia y perspectiva en materia civil y familiar y en mi caso, ya saben, como penalista apasionada. Y maestro Ferman, le quiero hacer este planteamiento también. Nos pasa mucho en materia penal que, por ejemplo, preguntan, es que si tú abres el Código Nacional de Procedimientos Penales en PDF y tenemos un afortunado buscador, ¿no? Y te vas ahí al rengloncito del buscador y buscas ahí tus palabras en particular. Ay, pasa un ejercicio interesante si ponemos la palabra o las expresiones, ¿no? Teoría del caso, ¿qué resultados encontramos? Sin embargo, en la práctica es muy, si me permiten la expresión, es muy mentada la teoría del caso. Porque pasa que los jueces de pronto, cuando nos ven perdidos, ¿no? Igual y dicen, oye, Yesenia, pero ¿cuál es tu teoría del caso? O de pronto, abogada, exponga su teoría del caso. O en objeciones, ¿no? Abogada, ¿para dónde va su teoría del caso? O sea, esta expresión de teoría del caso sí la ocupamos un buen, que de hecho creo que la ocupamos más en la parte de litigiosa, ¿no? La ocupamos mucho más de lo que nuestro código dice Ujú. de ustedes en este nuevo código también, ¿cómo están? O sea, para que hagamos este balseo bien bonito, ¿no? De ir entre esta rama y la de ustedes. ¿Qué pasa con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares respecto a estas menciones de teoría del caso? Ok, fíjate que el concepto de teoría del caso está mencionado única y exclusivamente en un artículo, en dos, aunque se refiere exactamente a lo mismo. ¿A qué me refiero? El procedimiento oral, civil y familiar tiene una fase escrita que es la postulatoria, con todos los escritos que fijan la LITS. A partir de ese momento cierra la etapa escrita y abre la fase oral. Y esa fase oral comprende el sistema de audiencias, encontrándonos dos audiencias previo al dictado de la sentencia. La primera audiencia es la audiencia preliminar, que tiene como fin pues esta depuración de proceso y de debate para poder llegar a la audiencia de juicio con exclusivamente los elementos probatorios dirigidos a la demostración de los elementos de la acción o las excepciones. En esta audiencia preliminar, pues el juez analiza legitimación procesal, excepciones procesales, invita a la mediación, a la conciliación o a la mediación. Las partes fijan los acuerdos sobre hechos no controvertidos, acuerdos probatorios, y finalmente el juez, con base en eso que han actuado las partes, admite los medios de prueba, ordena la preparación, que la preparación es a cargo de las partes, y fija día y hora para la audiencia de juicio. En el caso particular de la materia familiar, esta audiencia preliminar sirve para hacer una revisión oficiosa de las medidas provisionales, alimentos, guardia y custodia, de las órdenes de protección que se hayan otorgado a favor de la infancia, de mujeres en situación de violencia, etcétera, y puede llevar a una audiencia especial sobre la revisión de esas medidas, pero básicamente es lo que se hace en esta audiencia preliminar. Y de ahí llegamos a la audiencia de juicio, en donde ya se va a llevar a cabo el aporte de los medios de prueba, la práctica de los medios de prueba. Y es ahí en donde el código nos dice, empezará la audiencia de juicio con los alegatos de apertura en los que las partes expondrán su respectiva teoría del caso. Lo dice en un artículo para materia civil, lo dice en otro artículo para materia familiar, y es el único, o son los dos únicos artículos en los que el código menciona teoría del caso. No te explica qué es la teoría del caso, no te dice cuáles son los elementos de la teoría del caso, etcétera. Nada, ¿no? Entonces, pues prácticamente trabajamos igual, jalando desde la teoría, ¿sí? Lo que implica la teoría del caso para ir a aterrizarla en el procedimiento. Eh, yo creo que en ese sentido es importante que el abogado entienda, yo hablaba de una deconstrucción y el volver a construirnos como abogados, como postulantes, porque es importante que entendamos que si pensamos que lo que hacemos al día de hoy en procedimientos escritos, lo vamos a ir a hacer con el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, porque vemos que son muchas cosas iguales,
y que lo único que vamos a hacer es que en lugar de que sean 2, 3 audiencias y solicitudes por escrito, ahora se va a hacer en una sola audiencia y a través de la expresión de la palabra hablada, pero pensamos que es igual, es un grave error, ¿no? Sería un error del litigante. Y justamente la oportunidad de que, o no la oportunidad, el hecho de que el código ya no refleja una teoría del caso es un jalón de orejas, porque aunque los códigos al día de hoy no lo digan, tendríamos que estar trabajando así. Tendría que ser un litigio estratégico. Aunque yo esté trabajando con mi Código de Procedimientos Civiles del Estado de Hidalgo de 1940, ¿sí? Yo tendría que estar trabajando con teoría del caso, porque de esa manera es que voy a llevar al juez los elementos, dice el manual de Ceja, la información de calidad para que resuelvas y no atascarte de una serie de actuaciones que no tienen ni ton ni son. En materia familiar particularmente, siempre se ha hablado de que la litigia es abierta y de que el procedimiento es flexible. Sin embargo, hemos transitado hacia un anarquismo procesal en donde todo mundo aporta todo lo que se les pega en gana y que creen que es necesario y que realmente no tiene ninguna trascendencia en el juicio. Muchas veces escuchaba yo a una compañera decir, pesa más las ramas que el tronco mismo del árbol. ¿A qué me refiero? En materia familiar a veces se detienen en los incidentes y que aumentame la pensión y disminúyeme la pensión y cambio de guardia y custodia para que ya no me sigas descontando pensión y cambio de medidas de convivencia, de formas de convivencia, etcétera, y se la pasan en incidentes y se olvidan de la litis principal, de lo que realmente motivó el procedimiento jurisdiccional. Y si a eso le sumamos a postulantes que no contribuyen con una solución rápida del procedimiento, que buscan alargarlo lo más que puedan, yo nunca he entendido por qué un litigante no admite que su cliente, que fue el que inició el juicio, sea emplazado para una reconvención. Es ridículo, ¿no? O que le digan al cliente, escóndete del actuario. Es decir, todo esto tiene que ir cambiando. La teoría del caso en ese sentido creo que no es necesario ahondar demasiado. Recordar que es una planeación estratégica. A través de esta planeación vamos a identificar nuestras habilidades, nuestras fortalezas y nuestras debilidades. A través de esta estrategia vamos a identificar cuáles son las normas, tanto de fuente externa como de fuente interna, que nos resultan aplicables a los hechos que nosotros ya seleccionamos. Porque no podemos venir a decir todo lo que nos dijo nuestro cliente. Lo que tú refieres, proposiciones fácticas. ¿Por qué hay disproporciones? Porque son juicios, ¿sí? El juicio lógico que creamos aquí mentalmente, cuando lo hablamos o lo escribimos, se convierte en una proposición, ¿sí? Pues decimos proposiciones fácticas. Nosotros vamos a hacer afirmaciones que están sujetas a un criterio de verdad o de falsedad. Y esas proposiciones deben de cumplir con una lógica formal y una lógica material. Es decir, no violar ningún principio de la lógica, ¿no? Debe de haber identidad, debe de haber no contradicción, tercero excluido, razón suficiente. Y deben de tener una lógica material, es decir, hechos que gocen de medios de prueba que sean suficientes para darles una probabilidad de existencia mejor que la posición de la contraparte. Es falso cuando los juzgadores en los escritos de sentencia decimos, y se probó plenamente el hecho, ¿no? Hay prueba plena. No es cierto, hay prueba suficiente. Hay una mayor probabilidad de que la versión de la parte actora haya ocurrido por encima de la versión de la parte demandada. Porque yo como juez no puedo decir que hay certeza. Eso es un error, eso no es cierto. Yo para tener certeza debía haber estado presente en los hechos. La teoría del caso nos va a ayudar a esto, a que podamos ir identificando todos esos elementos, presentar un caso de forma ordenada, ¿sí? Sin que estemos andándonos por las ramas. Pensando en el caso particular, si nuestras amigas y amigos que están ahorita presentes tienen la experiencia en materia civil, me dices que no tienes la experiencia tú en materia civil, vamos a plantear una situación muy fácil, muy sencilla. Acción reivindicatoria. El propietario tiene el derecho a que la persona que está poseyendo el inmueble del que no es propietario se la restituya con su fruto y accesiones. Esto está establecido en el artículo 15 del Código Nacional y es básicamente la misma redacción que los demás códigos procesales al día de hoy. Y entonces la Corte ha definido que son 3 elementos. Demostrar que soy propietario, demostrar que el contrario tiene la posesión de ese inmueble y demostrar que ese inmueble que posee el demandado es el mismo que está amparado en mi título. Ergo, eso me implica 3 hechos.
4 a lo máximo. Y son hechos escritos en párrafos narrativos o descriptivos. Me olvido de los párrafos argumentativos. No necesito párrafos argumentativos en mi demanda. Yo tengo que narrar una historia con base en los elementos que ya la Corte me ha definido que son los que corresponden a mi acción. Entonces mi primer hecho es, soy propietario del inmueble tal, 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 y describo el inmueble, ¿no? A lo mejor en el segundo hecho, el inmueble, medidas y colindancias. Y en el tercer hecho, el demandado está en posesión del inmueble y esa posesión es injustificada. Y en el cuarto hecho, el inmueble que está en posesión, que tiene en posesión el demandado, es exactamente el mismo que está amparado en mi título. Y San se acabó. A mí no me interesa si tu abuelo o tu bisabuelo hace 50 años tenía el inmueble y ahí celebraba las reuniones familiares. No me importa si ese inmueble era ejidal y hace 20 años cambió al régimen de propiedad privada y entonces fue cuando tu abuelo se lo donó a tu papá. A mí no me interesa si tu papá en un gesto de gratuidad contigo decidió ponérselo a tu nombre. No me interesa si iniciaron carpetas de investigación porque ya el demandado se metió 2 veces al predio, etc. No me interesa si has pagado los impuestos. ¿Se entiende? En esa narrativa de 3 o 4 hechos hay 3 o 4 medios de prueba que son contundentes para demostrar eso, esa teoría fáctica. Esa teoría fáctica, ¿cuál es? Mi título de propiedad, la Corte ha definido, la propiedad no se puede demostrar, la propiedad de bienes inmuebles se tiene que demostrar con el documento público, porque la ley dice que la transmisión de la propiedad de bienes inmuebles tiene que ser única y exclusivamente a través de instrumento público. Entonces ahí está mi primer testimonio de la copia de la escritura pública tirada ante notario. Segundo elemento, la posesión. Y dice la Corte, el medio de prueba idóneo para acreditar la posesión es la testimonial. Ahí van mis 3 testigos que saben que el demandado está en posesión del inmueble. Y finalmente, el medio de prueba idóneo lo ha definido la Corte para identificar el inmueble es la prueba pericial. Y entonces ofrezco la prueba pericial de este perito con estos puntos para el tercer hecho o cuarto hecho que es que se trata del mismo inmueble. 3 medios de prueba, no necesito más. No necesito tus notas de la casa de materiales a través de la cual hace 30 años construiste, hiciste el segundo piso de la casa que está en el inmueble. No nos interesa eso. Y entonces, cuando viene la parte demandada y dice, sí, sí es cierto, yo estoy en posesión porque a mí me lo vendió Juan Pérez y yo aquí tengo este documento privado y es más, yo soy poseedor a título de dueño de manera pública, pacífica y continua y me reconviene la prescripción, se acabó mi carga probatoria. Yo parte actora ya no tengo carga probatoria porque cuando el otro viene y me reconviene, me contrademanda la prescripción, en ese momento le está reconociendo que soy el dueño. Si no, no tendría yo la legitimación en la causa para ser demandado. Con eso está reconociendo que está en posesión del inmueble, porque de otra manera no puede demandar una prescripción, ya que tendría que ser un poseedor a título de dueño por más de 5 años de manera pública, pacífica, continua, etcétera. Y además está identificando mi inmueble, porque justamente me está reclamando a mí, que soy el que aparezco como titular de ese inmueble descrito en el título, la prescripción del inmueble que está poseyendo. Entonces acabó mi carga probatoria. Yo ya no tengo carga probatoria. Y en la audiencia de juicio, ¿cuál va a ser mi conducta? Destruir lo que haga él. Basta con que él no logre demostrar uno solo de los elementos de la posesión apta para prescribir, que haya sido pública o que haya sido pacífica, que haya sido continua, o con no logre justificar suficientemente su causa generadora de posesión para que mi acción proceda. Y esto no se analiza desde el inicio, no se trabaja con esa estrategia. Y el día de la audiencia de juicio en que él está desahogando sus testimonios y sus testigos apenas dijeron que él vive ahí, que desde hace como 7 años que vive y que porque se lo regalaron y que ahí lo limpia y lo cuida y demás, que no tiene nada que ver con la posición apta para prescribir. Y me dan el uso de la voz en cumplimiento al principio de contradicción y me dicen, abogado, ¿va usted a hacer preguntas, va a hacer el contrainterrogatorio? Te juro que uno como juez aquí en las audiencias, uno dice, no preguntes, no preguntes, no preguntes. Sí, voy a preguntar. ¿Para qué preguntas si el testigo ha sido insuficiente? Tienes ganado el juicio. Y entonces se empieza a preguntar, no pensando en tu teoría del caso, y lo que haces es contribuir a la teoría del caso de la otra parte. Oiga, usted dijo que el señor tiene en posesión inmuebles de hace 7 años. ¿Puede precisar la fecha? Sí, como no, fue el 10 de septiembre del año 2018 porque fue el día de su cumpleaños. Ah, y usted dijo que se lo habían regalado. ¿Quién se lo regaló? Su mamá. Se lo donó su mamá.
Ah, y además de usted, ¿quién más sabe que está en posesión del inmueble? Todos los vecinos, todos saben que están en posesión del inmueble. ¿Y alguna vez se lo han peleado? No, ninguno. O sea, le perfeccionaste los elementos de, de su acción reconvencional a tu contraparte. Decía Piero Calamandrei en su libro El elogio de los jueces, que es un libro de cabecera, o sea, ese hay que leerlo sí o sí. Decía Piero Calamandrei en El elogio de los jueces, muchas veces, terminado el debate, dictada la sentencia y ganada, el ganador tendría que ir a darle un abrazo, no a su abogado, sino al abogado de la contraparte. Y cuando esto ocurre muchas veces, y esto ocurre porque justamente no tenemos estrategias de litigación, porque no conocemos los elementos de nuestra acción, no tenemos identificada la norma jurídica para la cual esos elementos, esos hechos son relevantes, y tampoco tenemos identificados plenamente, o no existen medios de prueba que justifiquen esa parte fáctica. Por eso la teoría del caso puede resultar tan trascendente en esta nueva dinámica de la oralidad en el Código Nacional. Sí, totalmente. Y es que, por ejemplo, maestro Ferman, en esa cita a Calamandrei, yo tengo otra que me gusta mucho, cuando justamente Calamandrei se refiere a que la teoría, que una persona que crea buenas teorías del caso, la asimila a buenos pintores, porque dice que en la medida en la que tenemos una buena teoría del caso, es como si pintáramos un cuadro. Y ejemplo, si yo ahora tuviera que explicarles oigan, estoy recontenta también con todas las personas que están conectadas hoy, pero si yo tuviera que, la cita va en la medida de que si yo tuviera que, digamos, describirles el cuadro que yo pinto, tendría que estar, y creo que es el punto al que va maestro Fermán, ese cuadro tendría que estar pintado a completitud, tendría que estar pintado bonito, ¿no? Tendrá que estar pintado a detalle, porque entonces, ¿cómo puede Fermán decir, oye, qué artista es Alma, ¿no? Qué buena pintora es Alma. O sea, si traigo un garabato de bolita, palito y tan tan. O a que si yo hiciera como toda, no sé, piensen, como toda una acuarela en este sentido. Y es a lo que Calamandrei se refiere en esa parte también. Me encanta y agradezco mucho también este ejemplo aportado maestro Fermán. Y como nos movemos, ya saben, en este café en derecho entre cuestiones jurídicas y cuestiones de café, tengo que preguntar ahora porque estoy inquieta y porque me encanta también que las personas que ya conocen esta dinámica de café con derecho han estado diciendo salud, salud, salud con café. Sí, aquí estamos diciendo salud con café. ¿Sí? Cuéntenos de su taza, maestro. ¿Eh? Cuéntenos de su taza. Es un regalo. ¿Qué onda con esa taza? ¿Qué está tomando? ¿De dónde salió esa taza? Necesitamos saberlo también, por favor. No todo es Pues fuera del caso. es un obsequio. La gente sabe que soy desde hace 27 años coleccionista de todo lo que sea la Guerra de las Galaxias. Entonces, constantemente me llegan a hacer obsequios relacionados con la saga. Entonces, pues tazas tengo bastantes con la temática. Súper bien, ¿ya vieron? Últimamente sí traemos aquí como que fans de esa saga, me encanta, muy bien, además la taza está mona. Maestro Ferman, estamos aproximándonos ya a las 9 de la mañana y le envían muchos saludos en Facebook sus alumnos. Están como que reclamando un poco porque dicen que como yo dije que iba a dar puntos extra a mis alumnos de teoría del caso, que si usted también va a dar puntos extra. A mis alumnos de lógica y argumentación jurídica, vamos a ver si algo hacemos. Ya luego, a los que nos están viendo en Facebook y en Zoom también luego reclámenle ya en cortito al maestro Ferman estas cuestiones, pero estamos con un chorro de personas conectadas, cosa que me da mucho gusto. Y justo antes de cerrar con este cafecito con derecho que ha estado tan rico, maestro Ferman, quiero que nos cuente, por favor. En Indecag tenemos dos grandes actividades en puerta y de las cuales justamente usted forma parte. Una de ellas es el seminario en materia civil y familiar que se está lanzando y otra es la maestría también.
Ujú. Entonces, en este seminario, y ayúdame por ahí, Adrián, por favor, también, tenemos grandes actividades programadas, grandes temas que se están lanzando, porque justamente creo que es un buen momento para capacitarnos respecto de esto, por lo que se viene en cuanto a Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? Sí. Entonces, maestro Ferman, ¿qué nos puede adelantar sin generar tanto spoiler, ¿no? De lo que será su participación en el seminario. Yo creo que Indecaja ha dado en el blanco, ha tenido un gran acierto al implementar un programa de posgrado que, si bien es derecho procesal, civil y familiar, tiene como eje que lo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Yo ya en licenciatura desde el año pasado, yo ya no puedo dar la materia de Derecho Procesal Civil con base en mi Código Procesal Local, porque estos alumnos van a egresar ya con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Entonces, INDECA ha dado un gran acierto, ha tenido un gran acierto al implementar este posgrado. Y hemos tratado de que existan materias que sean específicas a instituciones procesales, que sean específicas a aspectos muy torales del código. ¿Para qué? Para evitar que sean simplemente aspectos generales, ¿no? O sea, por ejemplo, una materia como providencias cautelares, ¿no? O providencias precautorias o actos preprocesales. Es decir, medios preparatorios al juicio en general, al juicio ejecutivo, al juicio arbitral, erradicación de personas, medidas de seguridad, etcétera, ¿no? Es decir, preliminares de consignación, temas muy particulares. En el caso de tu servidor, me corresponden dos materias, básicamente, que son el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y esto es importante porque, insisto, si pensamos en que solamente es un nuevo código y que voy a trabajar igual, sería un error. Hay que entender el origen del código, cuál es el nuevo paradigma que nos presenta el código, los pilares fundamentales del código, que es el 17 constitucional, los medios alternos de solución de conflictos, las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, y la igualdad procesal entre las partes, el efectivo acceso a la justicia, ¿no? Los principios, ¿no? Es decir, todo esto introductorio al código que resulta necesario para poder entenderlo, porque lo de menos es decirte, pues ve, léelo y aplícalo. El punto es, cambia la lógica en la aplicación de la norma procesal. Eso es lo que estamos buscando. Y por otro lado, me corresponde el tema de derecho probatorio, que vamos desde la parte general, desde la teoría de la prueba, hasta la valoración de la prueba. Y aquí esto es interesante, ¿por qué? Porque hay que entender que el juzgador tiene reglas de valoración en el Código Nacional, ¿no? Todavía sigue cierta tasación en el código. Y te dice primero en lo individual y en su conjunto. Pero, ¿y qué pasa con asuntos en los que hay que valorar medios de prueba con perspectiva de derechos humanos? Con perspectiva de la infancia, perspectiva de género, perspectiva de la discapacidad, qué dicen los protocolos, ¿no? Para juzgar con perspectiva de género, de infancia, etcétera. Entonces, hacemos todo ese recorrido, desde luego, el procedimiento probatorio, la nueva dinámica, interrogatorio, contrainterrogatorio, objeciones, ¿no? Eso es lo que estaremos viendo al menos en materias. Y también estaremos participando con aspectos relacionados con lógica y argumentación jurídica, que es indispensable. Cualquiera de las personas que nos están escuchando en este momento, si no la recibimos como materia en la licenciatura, en el posgrado, tienen que ir a buscar capacitación en materia de lógica y argumentación jurídica. No es posible construir proposiciones fácticas que sean adecuadas si no entendemos reglas elementales de la lógica. ¿Qué son los conceptos? ¿Qué son los juicios? ¿Qué son los razonamientos? Los tipos de razonamientos. Todo el mundo dice, pues yo deduzco tal. No, la deducción es solamente un tipo de razonamiento. Hay deducción, inducción, abducción, analogía, reducción al absurdo. Hay principios de la lógica, que los dije hace un rato, que se trasladan al derecho. Ninguna norma puede prohibir lo que está jurídicamente permitido o permitir lo que está jurídicamente prohibido. Dos normas que son contrarias entre sí, una permite y otra prohíbe, no pueden ser las dos ser válidas. Es decir, todo eso es parte de la lógica, y nuestra argumentación en la teoría del caso tiene que pasar por una validez formal, es decir, cumplir con los principios de la lógica formal, y además un contenido material que sea verdadero, ¿no? Una validez de carácter material. Cuando no entendemos estos aspectos, podemos ir y
soltar toda una perorata en nuestros alegatos de apertura o de clausura, pero corremos el riesgo de no formular una argumentación que cumpla con estos requisitos necesarios para lograr la adhesión del oyente a la tesis que sostenemos, ¿no? Sí, totalmente. Y de ahí justamente la relevancia, vean, de que puedan participar todas y todos ustedes en este seminario titulado Temas selectos en materia civil familiar acordes al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que dará inicio el 21 de octubre con la participación del maestro Jorge Sandoval y que tendremos pues a grandes expositores también como es el maestro Saúl Ferman, como nuestra querida maestra María Luisa Vázquez, que ha estado también tomando aquí cafecito con derecho con nosotros, la maestra Blanca Ivonne Ábalos, la doctora María de los Ángeles, y bueno, varias personas, también el maestro Roberto Landa y bueno, muchos de los expertos en esta materia. Así que por favor, si ustedes desean inscribirse, mándenos un WhatsApp, mándenos un mensajito para que les apoyemos con este proceso y que justamente este seminario tiene muchas sesiones, insisto, da inicio el 21 de octubre y termina el día 10 de diciembre para que nos actualicemos y estemos al día en estas cuestiones, en las cuestiones de esta materia, perdón. Y que otra cosa súper interesante, maestro Ferman, también antes de irnos, por favor, quisiera presumirles a todas las personas que nos acompañan que las personas que se inscriban a la maestría tienen de regalo este seminario. Entonces, si ustedes están como que dudando todavía qué hacer de aquí a diciembre, pues bueno, pueden tomar el seminario de actualización, pero para quienes se inscriban a la maestría, tienen de regalo el seminario. Y digo que hay que presumirlo, hay que decirlo también, porque esto merece salud, salud con café, merece brindis. Usted es también un profesor de base de esta maestría que tenemos. Y que sin duda, algo que me encantó de lo que usted dijo hace un momento es, yo ya no concibo actualmente dar la clase con los códigos locales, ¿no? Con los códigos particulares. Tenemos que actualizarnos y ojo, o sea, tenemos que voltear a ver también esta estructura que ahora se regla en este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y del cual ustedes pues forma parte de esta plantilla docente y que seguro es muy prometedora esta maestría también, ¿no, maestro? La verdad, mira, exclúyeme a mí. Lo cierto es que la maestría tiene ponentes de primer nivel, ¿ok? Está desde luego el maestro Sandoval, hay una gran cantidad de personas que tenemos, que tienen eh, una combinación armónica entre la práctica y la teoría, ¿no? Siempre he dicho, desconfía del docente o del abogado que le diga a sus alumnos, a la gente joven, no, es que en la carrera no se aprende nada, es que la mayor parte de vienes a aprenderlo acá en la práctica, porque seguramente es una persona que está llena de vicios procesales. El buen postulante se logra a partir de una combinación armónica entre lo teórico y lo práctico. Es una simbiosis bien positiva. No, nunca se dejen ir solamente sobre la práctica y olviden estar todos los días, repasando teoría, 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 porque serán los complementos o el complemento adecuado para un buen ejercicio profesional. Sí, sí, sí. Así que por favor, escríbanos al WhatsApp. Ahí Naye también les está escribiendo ahora estas cuestiones para que quienes deseen conocer los requisitos, cuestiones de precios, de, bueno, más formalidades respecto a la inscripción del seminario de la maestría, mándenos un WhatsApp y con mucho gusto les atendemos. Querido maestro Ferman, estamos ya en tiempo. Seguramente usted tiene ahora ya a gente esperando por ahí ya para atender las cuestiones del día a día en este mundo litigioso y nosotros también, perdón, estamos pasados en tiempo, pero porque nos ha ganado la emoción en este episodio de Café con Derecho y ha llegado la hora de cerrar. Les invito, por último comentario, a quienes aún no están en nuestro grupo de WhatsApp con derecho a que se sumen también, porque, por ejemplo, maestro Ferman, hay personas que nos piden recomendaciones sobre libros de lógica y argumentación o sobre cuestiones de teoría del caso. Vénganse al grupo de WhatsApp de Café con Derecho y por ahí, ahora que termine el episodio,
les vamos a compartir información y pues bueno, si algo me hace llegar el maestro Ferman, también yo ahí se los comparto. Sí, Eh, claro, claro. Gracias, maestro. Pues la última pregunta para usted sería justamente, ¿qué dice este último sorbo de café? ¿Con qué se quiere despedir? ¿Qué tarea nos deja? ¿Qué reflexiones hay justamente sobre la teoría del caso en esta materia civil y familiar? Primero, muchas gracias por la invitación. Gracias a todas y a todos por aguantar, por compartir con nosotros estos minutos. Gracias por compartir el café. Y solamente recordarles, la teoría del caso es una parte de todo un universo que significa el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Perdónenme si tienen inclinación penalista, pero lo que les voy a decir a lo mejor puede un poquito. Es la reforma legal más trascendente de los últimos 100 años. El Código Nacional comprende el 70% de los asuntos judicializados. Y si a eso le agregas que va a ser supletorio para la ley de amparo, para el Código de Comercio, para los ordenamientos administrativos, estamos rayándole casi al 90%. Entonces es importante que reflexionemos en la pertinencia de prepararnos bien, muy, muy bien en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Absolutamente sí, nos quedamos con ese compromiso. Recuerden también que justamente la idea de tomar café con derecho es tener un shot extra de aprendizaje jurídico. Así que vayámonos con ese compromiso. Muchísimas gracias a todas las personas que hoy estuvieron conectadas. Qué bonito, qué rico arranque de semana, ya saben, en estos últimos días del mes de octubre. Entonces vamos a disfrutarlo, vamos también a llevarnos ese compromiso y esas reflexiones que gracias al maestro Ferman hemos tenido en esta ocasión y que justamente en ese compromiso, maestro Ferman, lo quiero reafirmar así, yo le digo, ¿no? Con toda la pasión de penalista que yo tengo, perdón, y preocupada por estas cuestiones que usted ha compartido ahora sobre estos tópicos de materia civil y también de lo familiar, empezaremos a tener en Café con Derecho. Así que ojalá, querido maestro, que sea solamente la primera de muchas ocasiones más y que lo tengamos por acá compartiendo este rico café, porque vaya que se ha ido rapidísimo, vaya que ha estado riquísimo y por acá nos vemos, ¿de acuerdo? Que esté. Será un placer, claro que sí. Muchas gracias. Ya lo tenemos grabado, ya lo tenemos comprometido. Será un gusto, claro que sí, estaremos cuando nos inviten. Muchas gracias, maestro. Pues entonces que sea una semana muy exitosa para todas y todos nosotros. Disfruten mucho, tomen mucho café, ¿vale? Tomemos mucho café y disfrutemos. Y nos vemos el próximo jueves a las 8 de la mañana. Que estén muy bien. Muy Gracias. buenos días a todas y a todos. Gracias. Listo, maestra. Salimos de Face. Gracias, Adrián. Muchas Un gracias. favor, Naye o Adrián, peguen la liga del grupo de WhatsApp para las personas que están preguntando por aquí que cómo se incorporan. Les vamos a dejar la liga del grupo de WhatsApp para quienes se deseen sumar, ¿vale? También ya estamos contestando todos los mensajes, maestra. Gracias por mandarnos tantos mensajes. Ya están preguntando por la maestría y por el seminario. Entonces, sí los vamos a atender. Denos un momento, permítanlo, porque sí nos están llegando bastantes. Muchas gracias por todo. Sí, Naye, gracias. Igual y aprovecha ahorita todavía, no sé si Naye o Adrián, pero no me corten todavía el Zoom, porque vi que varias personas preguntaban sobre precios. Entonces, Naye, puedes hacer ahora la precisión de costo de inscripción y mensualidades, de una vez le demos. Y espérame, Naye, antes de que des precios,